Saludos desde la redacción de Euronews. Este viernes 24 de diciembre es nuestro último Euronews Hoy de este 2021. Un programa especial en el que, además de contarles lo más destacado de la actualidad, les ofrecemos un resumen del año con las 5 noticias más vistas en nuestro canal de YouTube. No se lo pierdan, será dentro de unos instantes. Antes, los titulares. Aumentan las restricciones y cancelaciones en toda Europa ante el avance imparable de Omicron. Italia exigirá, como España, el uso de mascarillas también en el exterior. El primer ministro británico Boris Johnson pide a la población en su mensaje navideño que se vacunen para frenar el avance de la variante Omicron. Rusia y los socios occidentales trabajan en acercar posturas sobre la crisis de la frontera en Ucrania. Las conversaciones podrían tener lugar en Ginebra en enero. Gran potencia mundial, perestroika, golpe de Estado e independencia de los países bálticos. Se cumplen 30 años del desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aumentan, de la mano de la propagación de Omicron, las restricciones y cancelaciones a lo largo y ancho de Europa. En Italia han sido canceladas todas las celebraciones públicas de Nochevieja y las mascarillas volverán a ser obligatorias en el exterior. Todo ello a pesar de que en este país la tasa de vacunación es casi del 90%. La fecha a aplicar esta controvertida norma aún está por confirmar. Le mascherine saranno obbligatorie. Las mascarillas también serán obligatorias en el exterior. Y estamos trabajando en una disposición que exija una mascarilla FFP2, el tipo de mascarilla más protectora, para determinadas áreas como el transporte de larga distancia, el transporte público local, los cines, los teatros, los museos, los eventos deportivos en interiores e incluso los estadios, anunciaba el ministro de Sanidad, Roberto Speranza. I cinema, i teatri, i musei, gli eventi sportivi al chiuso e anche gli stadi. En Dinamarca, a partir de este lunes, todo extranjero que entre en el país deberá presentar un test negativo, independientemente de que esté o no vacunado. Las escuelas, los teatros y los parques de atracciones están cerrados, aunque de momento el gobierno no cree que sea necesario un cierre total. Las elevadas tasas de vacunación también permiten celebrar la Navidad en Suecia, a pesar del rápido aumento de las nuevas infecciones y de la presión existente sobre el sistema sanitario. Gracias a la vacuna, las personas vacunadas pueden celebrar la Navidad con sus seres queridos de la misma manera que siempre, confirmaba la ministra de Sanidad de este país. Y gracias a la labor de vacunar a más personas y dar a todos una tercera dosis, probablemente podamos esperar tiempos más brillantes. En Rumanía, miles de trabajadores del sector sanitario permanecen en huelga indefinida por sus condiciones salariales, a pesar de que la ola de Omicron ya es prácticamente un hecho, con el temor evidente a un colapso del sistema sanitario. Rumanía tiene la segunda tasa de vacunación más baja de la Unión Europea, con solo un 40% de personas totalmente inmunizadas contra la COVID-19. Boris Johnson ha rendido homenaje al personal sanitario en su mensaje navideño de este año. Hundido en los sondeos por los escándalos y las disputas internas, el primer ministro británico pide a todo el país que cierre filas para hacer frente al azote de la variante Omicron del coronavirus. Tras 2 años de pandemia no puedo decir que la hayamos superado. ¿Cómo podría hacerlo cuando Omicron está surgiendo, cuando todos sabemos que debemos intentar unidos detener la propagación de esta nueva variante? Y aunque el tiempo para comprar regalos se está acabando teóricamente, todavía hay una cosa maravillosa que puedes regalar a tu familia y a todo el país, y es ponerte la vacuna, ya sea la primera o la segunda o la de refuerzo, para que las fiestas del año que viene sean aún mejores que las de este año. Y mientras tanto, les doy las gracias y les deseo a todos una muy feliz Navidad. El jueves, el Reino Unido registró un nuevo récord de contagios diarios. Sumó casi 120.000, 14.000 más que el miércoles. Las conversaciones para rebajar las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania podrían tener lugar el mes que viene en Ginebra. Pero a la espera de estas, y durante su conferencia anual en Moscú, el presidente Vladimir Putin insistió en sus exigencias sobre el futuro de la OTAN como punto indispensable para desactivar la actual crisis. Sin ningún tipo de trucos, acabamos de plantear directamente la cuestión de que no debe haber más movimientos de la OTAN hacia el este, decía Putin. La pelota está en su tejado y deben respondernos con algo. A este respecto, me gustaría subrayar que en general hemos visto una reacción positiva hasta ahora,
Nuestros socios estadounidenses nos dicen que están dispuestos a iniciar este debate a principios del próximo año en Ginebra. En efecto, desde Washington, la predisposición también es la de seguir por el camino de la diplomacia y el diálogo, dejando siempre claro, no obstante, su apoyo tanto a sus socios europeos como a lo que de verdad importa en esta crisis, la soberanía ucraniana. Estamos trabajando para entablar conversaciones diplomáticas, insistían desde la Casa Blanca. Los rusos han presentado propuestas. Con algunas estaríamos de acuerdo y con otras ciertamente no. Obviamente el asunto de la OTAN es un buen ejemplo de ello y estamos trabajando para concretarlas. Desde Bruselas, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, insistía un día más en la necesidad de una desescalada en la frontera entre Rusia y Ucrania como primer paso fundamental para seguir entendiéndose con Moscú, lo cual no parece que pueda suceder a corto plazo. Aún quedan por delante muchas horas de diplomacia. La perestroika lanzada por Mikhail Gorbachev en 1985, un programa de reformas destinado a abrir la economía dentro del régimen comunista, revitalizó visiblemente a la superpotencia en declive que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, la economía, atenazada por décadas de carrera armamentística y mala gestión, mostraba ya signos drásticos de desgaste. Además, la unidad de las 15 repúblicas soviéticas, tan alabada por la propaganda comunista, se estaba desintegrando rápidamente. La región del Cáucaso se rebeló contra Moscú, los países bálticos le siguieron y Lituania declaró su independencia. Pero esto suponía una amenaza demasiado grande para la URSS, que en enero de 1991 intervino y disparó contra los manifestantes en Lituania. El intento de dominar la insurrección fracasó y el país se convirtió en la primera república en separarse oficialmente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero el golpe de gracia para la URSS fue el intento de golpe de Estado de agosto de 1991, cuando los tanques irrumpieron en Moscú y la televisión pública interrumpió la emisión del Ballet del Lago de los Cisnes en el Teatro Bolshoi para emitir un comunicado en el que declaraba que Gorbachev no podría seguir gobernando por motivos de salud y que en su lugar lo haría el Comité Estatal de Estado de Emergencia para evitar el caos y la anarquía en el país. Tras la prohibición de las reuniones y cierre de periódicos, el golpe apenas duró 2 días, pero se considera que allanó el terreno para los acontecimientos que le siguieron. Los acuerdos de Belovetza fueron firmados arbitrariamente el 8 de diciembre por el presidente Boris Yeltsin de la Federación Rusa dentro de la URSS, el presidente Khrushchev de Ucrania y el presidente Shushkevich de Bielorrusia, reconociendo la independencia de cada uno y creando la Comunidad de Estados Independientes en lugar de la Unión Soviética. El 25 de diciembre, Gorbachev dimitió y entregó sus poderes presidenciales, incluido el control de los códigos del lanzamiento nuclear, a Boris Yeltsin, que fue presidente de la Federación Rusa hasta 1999. Aquella noche, a las 7:30, la bandera roja soviética fue arriada del Kremlin por última vez y sustituida por la bandera tricolor rusa. Al menos 39 muertos y decenas de heridos en el incendio este viernes de un ferry en Bangladesh. En el interior de la embarcación viajaban cerca de 800 personas, la inmensa mayoría de las cuales saltó al agua cuando comenzaron las llamas. Se teme que el número de víctimas mortales pueda ir en aumento a medida que pasen las horas. Ha sucedido en el río Suganda, en el distrito de Jalokati, al sur del país. El barco recorría el trayecto que va desde la capital Dhaka hasta Barguna, un recorrido de 250 kilómetros. Este tipo de medios de transporte son muy comunes en Bangladesh, país repleto de ríos, y los accidentes son habituales tanto por el exceso de pasajeros como por el incumplimiento de numerosas normas. Cuatro años y medio después de ser encarcelada envuelta en un escándalo de corrupción, la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, ha sido indultada por el gobierno surcoreano. La exmandataria tiene 69 años y su salud se había deteriorado notablemente en los últimos meses. Hemos incluido a la expresidenta Park Geun-hye y al exprimer ministro Han Myong-sok en la lista de indultos para superar la desafortunada historia del pasado, hacer realidad la unidad del pueblo para superar la crisis de la pandemia y ofrecer una oportunidad para dar un nuevo paso hacia el futuro. Park Geun-hye se convirtió en 2017 en la primera presidenta de Corea del Sur elegida democráticamente que era destituida a la fuerza, un episodio muy contestado por sus seguidores en las calles. En el juicio, que se celebró un año más tarde, fue declarada culpable, entre otros cargos, de abuso de poder, soborno y coacción.
2021, el año de los reencuentros, de la nueva normalidad, del pasaporte COVID, del retorno de los Juegos Olímpicos. El año en el que el cambio climático nos mostró sus múltiples caras y que está aquí para quedarse. En el que las crisis de migrantes y refugiados se intensificaron y en el que Afganistán volvió a caer bajo el yugo talibán. Desde Euronews les hemos acercado a estos y otros muchos acontecimientos a través de nuestro canal de televisión, de nuestra web y de las redes sociales. Hoy les presentamos las 5 noticias más vistas en nuestro canal de YouTube. En el número 5, Colombia, dolor, indignación y muchas preguntas en el aire. Con 1.275.000 visualizaciones y 4.500 comentarios, la mayoría dando ánimos y mandando fuerza al pueblo colombiano. Las protestas en el país sudamericano se encuentran entre los temas más vistos este año. Comenzaron a finales de abril para protestar contra la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, pero pronto se convirtieron en un estallido social imparable pese a la retirada del proyecto. Las manifestaciones fueron duramente reprimidas y muchos colombianos se unieron al movimiento de protesta para condenar la violencia policial. Hubo además una cascada de condenas internacionales. El balance oficial es que 29 de las 57 muertes registradas durante el paro nacional están relacionadas con la protesta, según la Fiscalía de Colombia. Las ONGs Indepaz y Temblores elevan a 75 el número total de muertos, siendo 44 de ellos de presunta autoría de la fuerza pública. Denuncian además 1.800 detenciones arbitrarias, cerca de 3.500 casos de violencia policial y 28 víctimas de violencia sexual. Hubo además más de un centenar de víctimas de lesiones oculares, como ha denunciado también recientemente Amnistía Internacional, que califica de violenta y represiva la actuación de las fuerzas de seguridad colombianas, sobre todo la del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En el número 4, el ejército israelí bombardea Gaza en represalia por el lanzamiento de cohetes palestinos. Con cerca de 1.400.000 visualizaciones y 2.300 comentarios, la mayoría pidiendo paz. Por desgracia, en 2021 se volvió a avivar el conflicto israelo-palestino. Fue en mayo. Entre los detonantes, los desahucios de familias palestinas de Jerusalén Este, el cierre de la puerta de Damasco en Jerusalén y la actuación de las fuerzas de seguridad israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, con el resultado de 200 palestinos hospitalizados. Las protestas se fueron calentando, luego comenzó el lanzamiento de cohetes palestinos y después la implacable respuesta del ejército israelí. El balance tras 15 días de enfrentamientos, 253 palestinos muertos, 67 de ellos menores, 10 israelíes muertos, 2 de ellos menores. Fallecieron también 2 tailandeses, un libanés y una india. Los daños en la franja de Gaza fueron de 485 millones de dólares, según la ONU. El 21 de mayo entró en vigor un alto el fuego entre Israel y las milicias palestinas. Un cese de las hostilidades que celebraba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, animando a ambas partes a respetarlo y a iniciar un diálogo serio para abordar las causas del conflicto. Durante esas 2 semanas de violencia, Guterres hizo varios llamamientos a la desescalada. En el número 3, Francia, la mentira de una niña provocó el asesinato del profesor Samuel Paty. Con más de 1,5 millones de visualizaciones y más de 10.000 comentarios. Muchos de ellos insisten en que no se trata de una niña, sino de un adolescente que debe pagar por lo que hizo, asumir las consecuencias de sus actos. Algunos piden cárcel para ella, otros apuntan a la responsabilidad de sus padres, otros culpan de lo ocurrido al extremismo, al fanatismo religioso, y hay quienes alertan del peligro de las redes sociales.
El asesinato de Samuel Paty, un profesor de secundaria de Geografía e Historia, ocurrió en la periferia de París el 16 de octubre de 2020. El brutal asesinato conmocionó a Francia y a todo el mundo civilizado. Fue un ataque a los propios valores de la República, al espíritu laico y republicano que rige la educación en Francia. Un año después lo recordaba así el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer. Paty ha muerto como un héroe en una batalla que se libra todos los días en las escuelas, en los medios, en el debate político. La batalla de nuestro bien común que empieza por la libertad y pasa por la libertad de expresión, decía. Paty se convirtió en símbolo de la libertad de expresión en Francia y fue homenajeado con un homenaje nacional en la Sorbona. Un año después de su brutal asesinato, el 16 de octubre, se multiplicaban los homenajes, como este del presidente francés Emmanuel Macron. Seguiremos, profesor. O el de la alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo. París nunca olvidará a Samuel Paty, que ahora tiene su propia plaza. En el número 2, descubre la primera ciudad en Marte, un proyecto que podría mejorar la vida en la Tierra. Con cerca de 2 millones de visualizaciones y 1.200 comentarios, la mayoría pidiendo que se mejore la vida en la Tierra en lugar de pensar en colonizar otros planetas. Esta noticia de Euronews Living fue publicada a finales de marzo. En ella se presenta el proyecto Niwa, la capital de las 5 ciudades diseñadas para albergar a 1 millón de humanos en el planeta rojo para vivir de una manera más sostenible que en la Tierra. Esta ciudad vertical está ubicada en el hemisferio norte de Marte. Cuenta con oficinas, viviendas y espacios verdes y está construida en la ladera de un acantilado marciano. Todo ha sido diseñado para proteger a los habitantes de la presión atmosférica y la radiación sin dejar de darles luz solar indirecta. Los creadores del proyecto esperan que Niwa pueda empezar a construirse en 2054. Al igual que nosotros, aquí en Euronews, estuvieron muy pendientes de la llegada a Marte del rover Perseverance, convencidos de la utilidad de sus descubrimientos para sus futuras ciudades marcianas. Con este tuit felicitaban a la misión de la NASA. Su análisis sobre el terreno será fundamental para una futura ciudad sostenible en Marte, decían. Y decirles también que el proyecto tiene la firma de 2 españoles. Aquí los tienen, el arquitecto Alfredo Muñoz, fundador de Avibu Studio, y el astrofísico Guillem Anglada, colaborador de la NASA. Y llegamos al número 1, la noticia más vista en 2021 en el canal de YouTube de Euronews en español. Asaltan a punta de pistola a un reportero en directo en Ecuador. Solo dura 37 segundos, pero ha logrado cosechar más de 2.800.000 visualizaciones y cerca de 5.000 comentarios. ¡Teléfono! Ahí está mi teléfono. Llama a la policía. Sí, saca la cámara, sí. Llama a la policía, llama a la policía. Muchos lamentan la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el país que dicen es cotidiana, aunque otros muchos transforman lo ocurrido en un chiste. Los protagonistas, el periodista deportivo Diego Ordinola y su cámara. Ordinola denunció inmediatamente después vía Twitter la inseguridad que se vive en Ecuador. Recibió un aluvión de mensajes de solidaridad a los que respondió pidiendo unidad para erradicar la delincuencia en Ecuador. Las cifras hablan por sí solas, como muestran estas estadísticas de la Fiscalía General del Estado. De enero a octubre de 2021 se muestra un incremento en todos los tipos de robos. El robo a personas creció en más de un 25%, el de casas en más de un 12% y el de coches en más de un 51%. El robo al periodista que se viralizó ocurrió el 12 de febrero en las inmediaciones del Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Estas han sido las noticias más vistas en nuestro canal de YouTube. Desde Euronews les deseamos un feliz 2022 lleno de paz, amor y salud. Mucha salud para todos.
Llegamos al final de este Euronews hoy. Gracias por su compañía y por su fidelidad. Volvemos en 2022, esperando poder ofrecerles muchas más buenas noticias que malas. Felices fiestas navideñas y feliz entrada en el año nuevo. My dad helps my mom. Hyvä iskägrys. Unicorns and dinosaurs. Quest'anno sono stato bravissimo e vorrei. Yeah. Few wishes, yes.